Hola, estamos en el corazón de las sierras de Azul y a mis espaldas quienes eligieron radicarse en este lugar. Cuando uno llega a este lugar no puede dejar de admirar el paisaje, la paz, el silencio, el canto de los pájaros, la naturaleza y por sobre todo esto, un encuentro profundo con Dios. Hoy vamos a compartir de los monjes trapenses aquí en el Partido de Azul. Entonces, son verdaderamente monjes si viven del trabajo de sus manos, como nuestros padres y los apóstoles. Gracias a Dios, nosotros tenemos una edificación en el monasterio trapense Nuestra Señora de los Ángeles en Azul, que tiene las características de la edificación del siglo XII. Los cistercienses fueron muy precisos, trataron de expresar en la arquitectura lo que vivían en el corazón. Por lo tanto, hay un cierto
despojo y simplicidad que hace que cuando uno entre a una iglesia cisterciense se encuentre con una cierta presencia de Dios, justamente por esa simplicidad, sencillez. Entonces, el monasterio estaba edificado alrededor de un jardín que trataba de simbolizar el antiguo jardín del Edén, es decir, volver a la vida inocente. La teología de los padres cistercienses es la teología de la imagen y de la semejanza. Por el pecado original, el hombre pierde la semejanza, conserva la imagen, pierde la semejanza y entra en el terreno de la desemejanza. Por la vida monástica va recuperando la semejanza imitando a Cristo, para llegar un día a ser agradables al Padre, porque el Padre encuentra en nosotros la imagen de Cristo. Todo eso está simbolizado por el jardín, que es el centro del monasterio. Todos los edificios están puestos alrededor. En nuestro caso, el jardín de nuestro claustro tiene un detalle muy particular. Hace muchos años tuvimos un aspirante que había hecho budismo zen, pidió al abad ordenar, decorar el jardín del claustro con un jardín zen, y ahí tenemos un jardín zen. La característica nuestra es que vivimos una vida netamente dedicada a la contemplación. No tenemos apostolado externo y vivimos con una cierta intensificación el trabajo de nuestras manos. Las reglas en sí, que tratan de preservar el espíritu, han sufrido pequeñas modificaciones que se han acomodado a la cultura de cada época. Antes del Concilio Vaticano II, el silencio era muy estricto, en el cual se hablaba hasta por señas. Cuando yo entré en el monasterio ya no se hablaba por señas. No me hubieran dejado de entrar, o no hubiera aguantado. Pero lo nuclear siempre se ha mantenido, que es una búsqueda de separación del mundo, no ruptura con el mundo, sino separación para conservar un espíritu de contemplación. El trabajo de las manos, la búsqueda constante de Dios por medio de la conversión del corazón constante hacia Él, una búsqueda de oración permanente. Entonces el horario de la vida del monje está ordenado para buscar esos principios, esos elementos clave de la espiritualidad. Por lo tanto, el día se divide o se ordena a partir de los 7 momentos de oración. Nosotros nos levantamos 3:15 de la mañana y 3:30 tenemos el primer oficio, que es el oficio conocido de vigilias, donde el monje o el cristiano vigila esperando la llegada del Señor. Después tenemos 2 horas de higiene, desayuno y oración personal. Viene el oficio de laudes a las 6 de la mañana junto con la Eucaristía, una media hora de oración personal, y a las 8 todo el mundo va a trabajar. Lo interesante es que a las 10 de la mañana, a la mitad del trabajo, nosotros cortamos el trabajo 5 minutos, 7 minutos, para hacer una pequeña oración que se realiza tanto en la iglesia como en los lugares de trabajo. San Benito dice que en la regla que el monje que esté trabajando en el campo pare, se arrodille y ahí rece, porque Dios se lo encuentra en todos lados. Después volvemos a las 12 para almorzar, lavamos los platos bien rápido para ir a dormir. Cuanto más rápido lo lavamos, más dormimos. Dormimos una media hora de siesta. Nos levantamos, realizamos el otro oficio, el de nona, y tenemos 2 horas de trabajo más a la tarde. Y después hay o clases, o estudio personal, o momento para oración.
el oficio de víspera 17:45, la cena, unos 45 minutos que nos dejan libre para la oración personal, y después el oficio de completa, que es 19:30 y termina a las 20. Así que los monjes, podríamos decir que 8, 8:30, 20, 20 y 30 podríamos estar en la cama. José, ¿cuál es la novedad que aporta la vida trapense a la Argentina? Bueno, la Argentina, cuando se funda el monasterio, ya tenía su iglesia establecida. Había carmelitas, jesuitas, salesianos, todas las congregaciones estaban. Estaban también los benedictinos, que es muy importante decirlo. Ellos fueron los primeros que llegaron a la Argentina. Pero faltaba una vida contemplativa estricta o dedicada exclusivamente a la contemplación, como nosotros entendemos la palabra estricta. Es decir, nosotros vivimos separados de los lugares habitados. Azul, del monasterio está a 55 kilómetros. ¿Por qué elegimos los lugares retirados? Porque vivimos una vida de silencio y soledad, en la cual el trabajo y la oración son como los ejes de la vida del monje y de la comunidad. Una vida comunitaria muy intensa, en la cual los roces, las diferencias, la manera de compaginarnos mutuamente, de ayudarnos mutuamente, hacen que demos un testimonio de que el Evangelio está hecho, está proclamado por el Señor para vivir en comunidad. A veces la gente se pregunta cuál es la finalidad de un grupo de personas aisladas del mundo, viviendo para sí, supuestamente, ¿no? Entonces por ahí me gustaría alguna explicación como para que la gente entienda un poco más. Bueno, usted lo dice muy delicadamente, pero hay personas que lo dicen más duro. Por ejemplo, dicen que somos egoístas. Recuerdo que una vez guié a un grupo de guías turísticos y una chica me preguntó por qué éramos tan egoístas, porque teníamos las necesidades básicas solucionadas, la vivienda, la comida, el lugar para descansar. Y entonces yo le dije que me parecía que la visión de ella era un poco reducida, porque hay que vivir separados de la sociedad. Separados sí, aislados no. Cuando uno quiere estudiar, por ejemplo, un estudiante quiere estudiar, tiene que rendir examen, se encierra en su pieza, se lleva el mate, se pone a estudiar, se concentra para poder dar un examen. Nosotros, para encontrarnos con Dios, tratamos de vivir una vida
de soledad y de silencio, de recogimiento, para poder entrar en comunión con Dios con más facilidad. Padre, más allá de encontrarse ustedes con Dios, ¿cuál es la misión que tienen para el mundo? Bueno, en este momento está muy desarrollado lo que es la hospedería, que es una manera de dar testimonio ante Dios, de Dios ante el mundo. Pero yo creo que lo más importante, como dice el último documento de la Sagrada Congregación sobre el servicio de la autoridad de la obediencia, es la vida consagrada. Si una persona que está consagrada a Dios tiene que testimoniar con su vida, con su alegría, con su entrega, con el servicio a los otros, tiene que testimoniar de que Dios existe. Para nosotros es muy importante vivir intensamente lo que pensamos que es la vocación de Dios para nosotros, una vida comunitaria. Dice San Benito, vamos a establecer el fortísimo estado de vida monástica que es el de los cenobitas, es decir, aquellos que viven en común, senos, bios, vida en común. Entonces, es nuestra manera de dar testimonio. Ámense los unos a los otros, dijo Jesús, como yo los he amado. A veces es difícil amar a uno con el cual uno vive todos los días. Sobre todo los matrimonios lo pueden decir. Hay días que uno tiene ganas de huir del matrimonio, del compromiso. Bueno, a nosotros también nos pasa, somos hombres, somos seres humanos como cualquiera. Pero es como un desafío permanente de todos los días, en la vida ordinaria. Las cosas de todos los días son las que nos permiten ir creciendo en la entrega a Dios y a los hermanos. Padre, ¿y por qué creen ustedes que están aquí y que ven al mundo, los cambios que va teniendo el mundo, ¿no? Tan acelerados en el último tiempo? ¿Por qué creen que la gente cada vez se acerca más a estos lugares? El 70% de la gente que viene de Buenos Aires. Y claro, Buenos Aires es una ciudad donde se vive aceleradísimamente. Y no solamente a velocidades altas, sino psicológicamente la gente está muy desgastada, muy oprimida, muy estresada. Entonces venir acá, por ejemplo, a veces hay personas que les zumban los oídos, porque el ruido ambiente en Buenos Aires, llegan acá y no tienen ruido, no hay bocina de auto, no hay frenada de colectivo, no hay ruido de ambulancia, entonces los oídos les zumban, porque el silencio que hay acá, geográfico, les ayuda a meterse adentro y poderse darse cuenta quiénes son, qué quieren. Falta el otro paso, que es entrar en oración. Para eso ellos participan de los oficios y pueden de alguna manera ser ayudados a entrar en oración. ¿Al hombre de hoy le teme entrar adentro del mismo? El hombre de hoy no está acostumbrado a parar, a detenerse, a mirarse, a percibirse a sí mismo. Dicen los psicólogos que una de las patologías más grandes del hombre actual es la disociación, es decir, no ser socio de sí, por eso se llama disociado. Y entonces detenerse, permitirse a sí mismo experimentarse como un objeto de estudio, de reflexión, el hombre de hoy le cuesta mucho. ¿El hombre necesita de estos espacios para encontrarse con Dios o en la vida cotidiana con ese trajín se puede encontrar? Bueno, Jesús se retiraba a rezar a solas y después estaba con los discípulos. Es decir, así como hay momentos en los cuales uno necesita intimidad, hay otros momentos que necesita relación. El hombre es interior y exterior a la vez. Entonces las dos realidades necesitan ser potenciadas. El hombre de hoy vive casi exclusivamente hacia afuera, está totalmente potenciado por la cultura ambiente para salir hacia afuera, ¿no? No lo dejan que pare y que se detenga a pensar qué es lo que le pasa, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. Entonces venir acá les permite reencontrarse consigo mismo. La religión necesita ayornarse para encontrar a ese hombre nuevo que va transcurriendo a lo largo de los siglos, o, a ver cómo lo puedo decir, el hombre necesita tener un encuentro personal con Dios olvidándose un poco de las religiones.
No, yo creo que la Iglesia Católica, que es la que yo pertenezco, ha hecho un gran proceso de ayornamiento. Desde el Concilio Vaticano II hasta ahora se han hecho muchos. En los monasterios trapenses no había hospederías como estas. Los monjes hablaban por señas, hoy hablamos sin ningún problema. Formó parte de una época, el 1800. Pero así como la Iglesia tiene que hacer proceso de acercamiento, también el hombre que quiere encontrarse con Dios tiene que aprender a hacer algunas renuncias. Pues si uno trabaja todo el día y si vuelve a su casa y prende el televisor y nunca se detiene a leer un libro, a rezar, a estar consigo mismo, no entra nunca en una iglesia, es muy probable que Dios se le aparezca, porque Dios puede aparecerse a cualquier persona en cualquier lugar. Pero va a ser mucho más difícil que el hombre se dé cuenta, es decir, no está preparado para recibir la visita del Señor. A veces la gente pregunta, ¿qué es la oración? Yo digo, si yo tuviera un ser amado, quisiera estar con el ser amado. Y no solamente estar quietos, sino también compartir. Para el hombre compartir se hace por medio de la palabra. La palabra es lo que de alguna manera caracteriza al hombre diferente al animal. El concepto, la experiencia interior yo la puedo traducir en una palabra. La palabra, vehículo de compartir el interior. Por lo tanto, cuando Dios se hace carne en Jesucristo, decimos que la palabra se hace carne. Dios viene a hablar con los hombres, adopta nuestro lenguaje en Jesucristo y nos habla. Por lo tanto, la oración es un diálogo con Dios. Transformar la vida en oración es lo más importante del monje, ¿no? En el capítulo 1 y 2 del primer libro de Samuel está Ana, que tiene un problema, que es estéril, que no puede tener hijos, y ella va al templo y se pone a hablar con Dios. El sacerdote piensa que está borracha y la manda a su casa, y ella define la oración diciendo que está descargando su corazón delante del Señor. Esa es la oración cristiana, ¿no? Dialogar con Dios a partir de las experiencias de la vida. Transformar la vida en oración implica que Dios para mí es un patrón, es decir, es un modelo, es un punto de referencia. Entonces, una cosa negativa en la vida, yo puedo recurrir a Dios como para descargar el corazón, pero a veces tengo cosas que son lindas, entonces agradecerle a Dios por lo bueno que tengo. Nosotros nos acordamos de Dios cuando tenemos una enfermedad, pero cuando tenemos salud nunca le decimos gracias porque tengo salud. Eso es otra manera de transformar la vida en oración, ¿no? Dios siempre perdona. El hombre a veces, la naturaleza nunca. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene sus cosas fijas, tiene sus leyes fijas. No se puede romper las leyes de la naturaleza. Entonces, si yo cometo, un acto contra la naturaleza, evidentemente ese acto va a tener una consecuencia que va a caer sobre mí o sobre el ambiente que yo lo estoy realizando. Si yo cometo un acto contra un hombre, es muy probable que la justicia civil me lo haga pagar. Es muy probable que el hombre, si es un cristiano, un hombre creyente y demás, me lo perdone. Ahora, Dios siempre está abierto al perdón. Nunca está cerrado. ¿Qué es la perfección, no? Para nosotros la perfección es algo que no tiene ninguna falla. Y para Dios la perfección no es eso. La perfección es el amor. Entonces, amar es ser perfecto para Dios. Jesús lo dice, sean perfectos como el Padre. ¿Y el Padre qué? Hace salir el sol sobre buenos y malos. Una de las razones por las cuales
el monje viene al monasterio, sobre todo en el monasterio cisterciense trapense, se los llama escuela de caridad. Es para aprender a amar. Aprender a amar es un ejercicio que lleva toda la vida, porque uno siempre se está amando a sí mismo y mal. Entonces aprender a amar es primero aprender a amarse a sí mismo y después aprender a amar a los otros y aprender a amar a Dios. San Agustín tiene una imagen muy linda. Está paseando por el mar y como él se había convertido y era una persona que su cabeza funcionaba a 200 kilómetros por hora, quería definir a Dios. Definir quiere decir enmarcar a Dios por los fines. Entonces un ángel se le aparece y le dice que haga un agujerito en la playa y que trate de poner el mar en la playa. Viene una ola y hace desaparecer el agujero, porque la arena no está. Entonces el ángel le hace ver que para poder comprender a Dios hay que dejarse abrazar por Dios. San Agustín quería abrazarlo a Dios. Para poder tenerlo hay que dejarse tener por Él. Sí, hay que dejarse abrazar por Él. Hay que dejarse amar por Dios para conocer lo que es el amor. Es lo que dice San Juan. Hemos conocido el amor porque Él nos amó primero. La pregunta sería, entonces quiere decir que el hombre no sabe lo que es el amor hasta que no experimenta el amor de Dios. Importante. Hoy día que nos creemos que amamos, ¿no? Cuando en realidad es a lo mejor una simple pasión. De ahí que el ícono de la transfiguración de Jesús, crucificado y resucitado, sea la clave de la buena noticia de la cena eucarística y de nuestra condición humana. Jesús se lo expresó así a los griegos. La Eucaristía es el grano de trigo o de vid que cae en nuestra tierra, muere y da mucho fruto. Caer, morir, fructificar. Sin este salto infinito de la vida temporal y mortal a la vida eterna e inmortal que está en el Padre, la vida sería una utopía cíclica y sin sentido hacia la muerte, y los deseos sin fin de los seres humanos serían un cúmulo ilimitado de futilidades. Y aquí se nos presenta la paradoja de toda transformación, también de la Eucaristía. Cuando hablamos de transfiguración, pensamos en la gloria del fruto maduro, como con San Serafín de Sarov. Mírame, le dijo
dijo a su amigo Motovilov: no puedo hacerlo, padre, porque hay rayos que salen de tus ojos. Tu rostro se ha vuelto más radiante que el sol. Serafín le respondió: no temas, tú te has vuelto tan radiante como yo y te hayas envuelto en la plenitud del Espíritu Santo. De otra manera no podrías percibir mi transfiguración. Pero, como dice Jesús, primero hay una caída, luego una muerte y al final viene el fruto. Toda transfiguración implica una crisis fenomenal entre continuidad y ruptura hacia la comunión de lo nuevo. Ante todo, la transfiguración es una caída que desestabiliza, algo traumático que me saca de mis viejas vivencias. Entro en el desierto pascual, ese donde el Padre da el maná eucarístico. Desierto que es noche, desconsuelo, angustia, ansiedad, vacío, nada. Esto se acrecienta hasta que el drama de la enfermedad y la muerte rompen la forma anterior. Y de allí, recién de allí, surge el fruto. Es bueno contemplar a Serafín transfigurado en medio de ese bosque nevado donde tenía su ermita, o rodeado de miles de pobres que eran su voz y que acudían a conversar con él al monasterio. Pero sin olvidarnos que su comunidad monástica lo menospreció siempre, que su ayuno y su soledad y silencio eran extremos y que sus tentaciones, mientras oraba semanas enteras sobre una roca, como Jesús en Getsemaní, fueron escalofriantes. Así como yo vivo por el Padre que tiene vida, el que me come vivirá por mí. La Eucaristía transformante me llevará de una caída tan vertiginosa que me destrozará, a una muerte con Jesús abandonado en la belleza de su cruz y al estallido inconcebible de un fruto de vida nueva con las energías increadas de los pecadores transfigurados en Dios. Señor, haz que tu pueblo viva siempre en la alegría
al ver renovada la juventud de su espíritu, y que el gozo de haber recobrado la dignidad de la adopción divina le dé la firme esperanza de resucitar un día a la verdadera felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Te damos gracias, Señor. ¿Cuál es la esencia de la vida monástica? Bueno, la vida monástica que nosotros vivimos es una vida pautada por la regla de San Benito. Por lo tanto, muchas congregaciones tienen la regla de San Benito. Si pudiéramos poner el dedo en lo que es central, sería oración y trabajo. Pero no es solamente eso. Además está la lectio divina, que es la lectura de la palabra de Dios diaria, el ejercicio principal del monje, diario. La vida comunitaria, el estar todos juntos y ayudarnos mutuamente para llevar adelante esta vocación. El trabajo, que es muy importante. Nosotros no vivimos de donaciones, vivimos de nuestro trabajo. Entonces, en las situaciones económicas que vive el mundo y nuestro país, hoy día sostener un edificio como este y los servicios que hay acá, hay que trabajar. También lo más importante es la vida de oración. El núcleo de la razón de ser de nuestra vida estrictamente contemplativa es facilitar el llegar a la oración profunda con mayor facilidad. Todo está ordenado en nuestra vida para facilitar el encuentro con Dios por medio de la oración. Eso sería lo que nosotros pensamos que es lo fundamental, lo esencial de nuestra vida. Así como en distintos momentos nombró el matrimonio, como haciendo una comparación de poder llevar adelante la vida en el monasterio, que es con sacrificio, con resignación, con obviamente con alegrías también, ¿no? Y con gratificaciones. ¿Qué mensaje le podemos dejar a la gente que nos está viendo, como para poder vivir de otra manera? A veces uno está en el afán de buscar las cosas materiales, se pierde un montón de cosas que va dejando en el camino, que es lo que hace la verdadera felicidad. A mí siempre me sale la misma idea. Dios existe. No es un invento del hombre. Dios existe más allá del hombre. Y no solamente existe, sino que quiere comunicarse con el hombre. Por lo tanto, hay que dar espacio a la presencia de Dios. Hay personas que nunca se detienen durante el día, ni aún, no digo para encontrarse con Dios, ni aún para darse espacio para encontrarse consigo mismo. Muchas personas que vienen acá a la hospedería no tienen nunca un encuentro con Dios, nunca se detienen, por ejemplo, nunca entran en una iglesia. No digo que vayan a misa, cada uno sabrá si puede ir a misa o no. Pero entrar en una iglesia, quedarse 5, 10, 15 minutos en silencio, contemplando una imagen de la Virgen, una imagen de Cristo o el mismo Señor presente en el sagrario, es una manera de oración. Es una manera de decir, la vida es importante, pero el eje de la vida de una persona está en el encuentro con Dios. Entonces, el que no hace nunca ese tipo de esfuerzo, ese tipo de opción, es muy difícil que se encuentre con Dios. Es muy difícil. Dios va a tener que hacer una gran aparición para despertarlo. Pero si uno está entregado, abierto, predispuesto al encuentro con Él, es muy probable que Dios se la haga presente. Esa es un poco nuestra vida, ¿no? Y no hacer cosas extraordinarias. La gente piensa que tiene que hacer cosas extraordinarias para encontrarse con Dios. La vida misma es un encuentro con Dios. Si uno vive bien, muchas veces en el matrimonio uno no tiene que hacer cosas especiales para manifestar el amor al otro. Las cosas ordinarias de la vida son muy importantes. Es como que se van perdiendo el sentido las cosas ordinarias de la vida. Comer juntos, apagar el televisor cuando se come, dialogar, salir juntos, estar en la presencia de Dios, rezar. Hoy se ha perdido mucho el rezar, por ejemplo, el rosario en la familia.
Es muy difícil encontrar personas que se dicen cristianas que rezan el rosario en la casa. Acá en el monasterio hay un hermano que todos los días reza el rosario con los huéspedes que vienen y con algunos otros hermanos de la comunidad. Todos los días está el momento de oración para encontrarse con el Señor. Al hombre le falta unir la vida cotidiana con Dios. ¿Hay una fragmentación en la vida del hombre? El hombre está muy fragmentado y muy materializado. Se vive para trabajar, para ganar plata, para poder subsistir. Ya no decimos para ahorrar, para poder subsistir. Un poco la culpa la tiene la economía, la cultura actual, pero no le vamos a echar solamente la culpa a la cultura. También nosotros tenemos que hacer opciones, ¿no? Entre mirar una hora de televisión y dedicarle 15, 20 minutos a Dios, creo que es una opción muy sencilla, pero muchas veces cuesta. Ustedes acá lograron, porque quien viene acá no puede decir que ustedes no tienen un buen lugar para vivir, como decíamos hoy, las necesidades básicas satisfechas. Lo hacen con el trabajo diario, pero han logrado unir ese trabajo diario con la espiritualidad. Cada 2 horas tocan una campana y tenemos los 7 oficios del día. Vigilias, 3:15, laudes con misa 6:30, 10 de la mañana tercia, 12:15 sexta, 14 horas nona, 17:45 víspera y 17:35 completas. Así que... ¿Y eso no se modifica por ningún trabajo pendiente? Para ningún trabajo pendiente. Uno corta y va a rezar, después sigue con el trabajo. Y ha pasado que a mí me ha pasado muchas veces que a las 10 de la mañana estoy en el medio del trabajo y quiero cortar, no quiero cortar para poder terminar, o tengo un problema que no puedo resolver, me voy a rezar y cuando vuelvo la cabeza está despejada y encuentro el camino para resolver. O sea que el mensaje sería que debemos priorizar las cosas en nuestra vida. Hay que hacer opciones. El hombre que no hace opción no es libre, vive como los animales. La vida lo va llevando. En cambio, hacer opciones implica muchas veces dejar cosas buenas, como decía San Pablo, por otras que son mejores. Padre, yo le vuelvo a agradecer el hecho de que estén aquí enclavados en el medio de las Sierras de Azul, donde por suerte los azuleños podemos acceder a este lugar fácilmente, y todo lo que nos dan cuando venimos, porque realmente quizá ustedes no dimensionan el hecho de que la gente se acerca cada vez más, porque es mucho lo que ustedes le dan a la comunidad. Alegre María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos procuró el premio de la vida eterna. Danos a los que con veneración recordamos estos misterios del Santísimo Rosario de la Virgen María, que imitemos las virtudes que contienen y logremos los premios que prometen por el mismo Cristo nuestro